Imaginen esto por un momento, millones de familias mexicanas en todo el país dependen de un salvavidas financiero que de la noche a la mañana comienza a desvanecerse. En abril, el flujo de dinero vital que nuestros connacionales envían desde el extranjero sufrió la caída más brutal que hemos visto en más de una década, un asombroso 12.1% menos de lo que se enviaba el año anterior. Esto no es solo una estadística, es un golpe directo al sustento de quienes más lo necesitan. En 2024, los mexicanos enviaron un récord de $62.500 millones en remesas a México, consolidándolo como el segundo mayor receptor de remesas del mundo. De acuerdo al informe generado por BBVA Research, hay más de 12 millones de mexicanos viviendo en el extranjero y el 97% reside en Estados Unidos. Pero en los primeros 4 meses de 2025, el Banco de México reportó $119.020 millones en remesas, una baja de 2.5% respecto al mismo periodo de 2024, lo más alarmante. En abril, el envío de dinero a México cayó un 12.1% interanual, el desplome más pronunciado desde 2012. Pero, ¿y si les dijera que esto es solo el principio de una tormenta que se avecina? ¿Qué pasaría si a este ya devastador golpe le sumáramos la posibilidad real de un nuevo impuesto sobre esas remesas y, para colmo, más controles migratorios que compliquen aún más el envío de ese dinero? La ecuación es alarmante y las consecuencias podrían ser mucho más profundas de lo que imaginamos. Hoy aquí en este análisis crucial vamos a desentrañar el verdadero impacto de esta crisis inminente. Vamos a explorar lo que esta combinación de factores significa para la estabilidad económica de México, para el futuro de nuestras comunidades y, lo más importante, para la vida de millones de familias. Si entiendes la vital importancia de estas remesas y si buscas respuestas claras y sin rodeos, este es el lugar. Te invitamos a ser parte de esta conversación esencial. Suscríbete ahora mismo a nuestro canal, activa las notificaciones para no perderte ningún video y acompáñanos en este recorrido. Detrás de cada porcentaje, de cada estadística de caída, existe una historia humana de sacrificio inmenso y esperanza inquebrantable. Pensemos por un momento en los millones de mexicanos que abandonaron su tierra, a sus seres queridos, enfrentando un camino lleno de peligros y un futuro incierto en un país ajeno. Lo hicieron por una única y poderosa razón: enviar dinero a casa. Cada dólar, cada peso es el resultado de jornadas extenuantes, de privaciones personales, de soportar la nostalgia y la lejanía. Estas remesas no son un lujo, son la materialización de un compromiso profundo. Son la medicina para el abuelo enfermo, la colegiatura que abre un futuro a los hijos, el plato de comida que alimenta a la familia, el ladrillo que levanta una casa soñada. Son la manifestación del amor a distancia, el lazo irrompible que une a las familias a través de miles de kilómetros. Para muchos, este dinero representa la única oportunidad de una vida digna, la única vía para superar la pobreza extrema. Hemos escuchado innumerables relatos de cómo un envío mensual ha permitido que una familia escape de la miseria, que un joven termine sus estudios universitarios o que un pequeño negocio familiar no quiebre. Estas remesas son el combustible de incontables sueños y el colchón de seguridad frente a la adversidad. Pero ¿qué sucede cuando ese hilo vital construido con tanto sudor y amor empieza a romperse? La caída del 12.1% no es solo una preocupación económica, es un desgarro en la esperanza de miles de familias. Es ver cómo esa casa soñada se detiene a medio construir, cómo la oportunidad de educación se desvanece para un niño, o cómo la atención médica vital se vuelve inalcanzable. Es la cruda realidad de sueños pospuestos indefinidamente y el temor palpable de que el sacrificio de años pueda haber sido en vano. Para dimensionar la verdadera gravedad de lo que está ocurriendo, es absolutamente vital que comprendamos el papel central y existencial que las remesas desempeñan en la vida de millones de familias mexicanas. No estamos hablando de meras cifras en un balance macroeconómico, estamos hablando del motor que impulsa la subsistencia diaria, el pilar que sostiene a comunidades enteras. En regiones vastas de México, particularmente en estados como Michoacán, Jalisco, Guanajuato o Oaxaca, estas transferencias desde el extranjero no son un complemento, son la columna vertebral económica. Son el capital que permite a un pequeño agricultor comprar sus semillas, a una madre cubrir los útiles escolares o a un artesano mantener su taller. Históricamente hemos sido testigos de un crecimiento constante en el flujo de estas remesas, llegando a cifras récord que parecían inquebrantables. Sin embargo, la reciente contracción en abril no es simplemente una fluctuación, es la caída más pronunciada en más de una década. Este dato no es un número frío, es de hecho un desgarro profundo en el tejido social y económico de México.
Piensen en las microeconomías locales, esas pequeñas tienditas, los mercados de barrio, los servicios básicos que dependen directamente del efectivo que ingresa con cada remesa. Cuando este dinero escasea, la vida cotidiana se convierte en una batalla cuesta arriba. La incertidumbre sobre cuándo y cuánto dinero llegará genera una ansiedad palpable y una erosión de la poca estabilidad que muchas de estas familias ya poseían. La vulnerabilidad que ya enfrentaban ahora se acentúa de forma dramática y las consecuencias se sienten de manera inmediata en cada hogar. Ahora imaginemos añadir una carga adicional a esta ya preocupante situación. A la caída natural que hemos presenciado se suma la posibilidad real y latente de un nuevo impuesto sobre el envío de estas remesas. ¿Qué implicaciones tiene esto? Significa que, del dinero que nuestros connacionales envían con tanto esfuerzo y sacrificio desde el extranjero, una porción adicional sería automáticamente retenida antes de que ese capital vital llegue a manos de sus familias en México. Esto no es una simple deducción, es una reducción directa y tangible del poder adquisitivo de esas familias, quienes ya luchan por cada peso para cubrir sus necesidades básicas. Cada dólar que se graba es un dólar menos para comida, medicinas o la educación de un niño. Pero el panorama se complica aún más y de manera drástica con el incremento constante de los controles migratorios. Un endurecimiento en las políticas fronterizas, mayores requisitos para el cruce o la simple amenaza de deportación tienen un efecto disuasorio inmediato. No solo dificultan que nuevos migrantes busquen oportunidades laborales en el extranjero para enviar dinero, sino que también afectan la estabilidad y la capacidad de envío de aquellos que ya residen fuera. Pensemos en ello: si el proceso de cruce se vuelve más arduo, más costoso o más peligroso, menos personas podrán viajar para trabajar. Y si quienes ya están allí enfrentan un ambiente más hostil, con mayor riesgo de detención o deportación, su capacidad para mantener un empleo estable y por ende para enviar remesas se verá severamente comprometida. Esto puede empujar a las familias a buscar alternativas informales y riesgosas para el envío de dinero, o, lo que es peor, simplemente significar que el flujo se detendrá para muchos, dejando a millones de hogares sin su principal sustento. La combinación de un impuesto directo sobre las remesas y las barreras migratorias crecientes crean un cóctel explosivo. No solo se reduce el monto que llega, sino que también disminuye la cantidad de personas que pueden enviar ese dinero. Es un doble golpe que podría asestar un impacto demoledor a la economía de millones de mexicanos, generando una presión insostenible sobre las familias y las comunidades que dependen de este salvavidas financiero. Las ramificaciones de esta situación van mucho más allá de un simple ajuste en las estadísticas mensuales. Una caída sostenida en las remesas, agravada por la introducción de nuevos impuestos y el endurecimiento de los controles migratorios, podría desencadenar un efecto dominó devastador que transforme profundamente el panorama socioeconómico de México a largo plazo. No estamos hablando de un escenario hipotético distante, sino de una trayectoria preocupante que ya comienza a delinearse. La primera y más directa consecuencia es un aumento inminente de la pobreza. Cuando el flujo de dinero que sostiene a millones de hogares disminuye o se interrumpe, las familias pierden su capacidad para adquirir bienes y servicios esenciales. Esto empuja a un número cada vez mayor de personas por debajo de la línea de pobreza, despojándolas de la posibilidad de acceder a una alimentación adecuada, servicios de salud básicos y una vivienda digna. La subsistencia misma se convierte en una lucha diaria para quienes dependen fundamentalmente de estas transferencias, y el margen para cualquier tipo de ahorro o inversión desaparece por completo. La precarización de la vida cotidiana se vuelve la norma, y las comunidades que antes podían sortear las dificultades ahora se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad. Esta precariedad, a su vez, exacerbará la desigualdad social. Aquellas familias y regiones que no tienen la fortuna de contar con otras fuentes de ingresos o que ya vivían al límite serán las más golpeadas. La brecha entre quienes logran adaptarse y quienes no se ampliará dramáticamente. Veremos cómo ciertas comunidades, históricamente dependientes de la migración y sus remesas, se rezagan aún más, creando focos de marginación y desesperación. Esta disparidad creciente no solo es un problema económico, sino también un fermento para el descontento social y, potencialmente, la inestabilidad. Además, podemos anticipar un debilitamiento severo de las economías regionales. Esas pequeñas tienditas de abarrotes, los mercados locales, los talleres artesanales, las fondas y todos los servicios básicos que prosperaban o apenas sobrevivían gracias al flujo constante de efectivo de las remesas, se enfrentarán a una crisis existencial. La reducción del consumo directo tendrá un impacto directo en la sostenibilidad de estos micro y pequeños negocios, resultando en cierres masivos y una pérdida alarmante de empleos locales.
Las comunidades que antes tenían una cierta dinámica económica ahora podrían ver cómo sus calles se vacían, sus comercios cierran y la vida social se apaga progresivamente. El capital que antes circulaba y generaba oportunidades simplemente deja de llegar. Este escenario lamentablemente también desencadenará una migración interna forzada. A medida que las oportunidades económicas en sus lugares de origen se desvanecen y la vida se vuelve insostenible, muchas familias no tendrán otra opción que abandonar sus hogares y comunidades en busca de nuevas avenidas de supervivencia en las grandes ciudades de México o en otras regiones con mayor dinamismo económico. Esto, a su vez, ejercerá una presión inmensa sobre las urbes que ya luchan con la sobrepoblación, la escasez de vivienda, la saturación de los servicios públicos, transporte, salud, educación y la competencia por empleos. Las ciudades podrían enfrentar un aumento en la informalidad laboral y la expansión de asentamientos irregulares, creando nuevos desafíos sociales y ambientales. Y por si fuera poco, existe una preocupación legítima sobre un posible aumento en la inseguridad y la conflictividad social en ciertas áreas. La desesperación económica, la falta de oportunidades y la sensación de abandono pueden empujar a individuos y comunidades a tomar decisiones difíciles, incluso a involucrarse en actividades ilícitas como una última alternativa para la supervivencia. La erosión del tejido social, combinada con la frustración y la pobreza, puede crear un caldo de cultivo para la delincuencia y la violencia, desestabilizando aún más regiones ya de por sí vulnerables. En resumen, lo que enfrentamos no es un mero descenso en las transferencias de dinero, sino una transformación socioeconómica profunda y en gran medida regresiva. Estamos hablando de un impacto multidimensional que afectaría la cohesión social, la estabilidad económica regional y la calidad de vida de millones de mexicanos. El pronóstico es sombrío si no se adoptan medidas contundentes y estratégicas para mitigar estas consecuencias. Ante un panorama tan desalentador, surge la pregunta crucial: ¿hay algo que podamos hacer para mitigar el impacto y forjar un camino diferente? La respuesta, aunque no es sencilla, es un rotundo sí. La resiliencia de México y su gente es innegable y existen estrategias clave que, si se implementan de manera conjunta y decidida, pueden ayudarnos a resistir y adaptarnos a este nuevo escenario. Una estrategia fundamental es la diversificación de ingresos. Esto implica un cambio de paradigma. No podemos depender exclusivamente de las remesas como única fuente de sustento para millones de familias. Es imperativo impulsar el emprendimiento local, capacitando a las personas en nuevas habilidades que les permitan generar ingresos dentro del país. Pensemos en talleres de artesanía, negocios de procesamiento de alimentos, servicios digitales o pequeñas empresas de turismo rural. El objetivo es empoderar a las comunidades para que descubran y exploten sus propios recursos y talentos, creando cadenas de valor locales que mantengan el dinero circulando dentro de la economía mexicana en lugar de depender únicamente de flujos externos. La inversión en microcréditos y el acceso a financiamiento asequible serán vitales para que estas iniciativas cobren vida. Otra vía poderosa es la promoción intensiva de la educación financiera. Lamentablemente, muchas familias receptoras de remesas, a pesar de su esfuerzo y la importancia de estos fondos, carecen de las herramientas básicas para administrarlos eficientemente. Enseñar sobre el ahorro, la inversión inteligente, la creación de presupuestos y la identificación de opciones de crecimiento puede marcar una diferencia abismal. Capacitar a las personas para que cada peso recibido sea utilizado de la manera más óptima posible, y no solo para el consumo inmediato, es crucial para construir una base económica más sólida y mitigar el golpe de una disminución en las remesas. Se trata de transformar el dinero de hoy en capital para el futuro. Además, es absolutamente fundamental que el gobierno asuma un rol activo en la exploración de políticas públicas de apoyo que sean justas y efectivas. Esto incluye no solo la búsqueda de alternativas fiscales que no penalicen aún más a los más vulnerables, quizás explorando modelos de incentivos fiscales para la inversión de remesas en proyectos productivos locales, en lugar de gravarlas, sino también la negociación de convenios y acuerdos diplomáticos con los países receptores de nuestros migrantes. Estos acuerdos deben buscar garantizar un flujo más estable y seguro de las transferencias de dinero, proteger los derechos laborales y migratorios de nuestros connacionales y reducir las barreras burocráticas y los costos de envío. La colaboración internacional es clave para proteger a nuestra diáspora y a sus familias. Finalmente, la organización comunitaria y la cohesión social se vuelven herramientas invaluables. Fomentar la creación de cooperativas, fondos comunitarios o grupos de apoyo mutuo puede permitir que las comunidades se fortalezcan desde adentro.
otro. Compartir recursos, conocimientos y esfuerzos en proyectos productivos colectivos como la mejora de infraestructura local, la implementación de sistemas de riego o la creación de mercados agrícolas puede generar un impacto significativo. La unión hace la fuerza y en tiempos de adversidad, la capacidad de una comunidad para autoorganizarse y generar soluciones internas es su mayor activo. No se trata de esperar pasivamente a que la situación mejore, sino de construir activamente nuevas avenidas de prosperidad y resiliencia desde la base. Lo que hemos analizado hoy nos presenta un desafío monumental, pero también nos ofrece la oportunidad de fortalecer nuestro tejido social y económico desde adentro. La información es poder, y tu interés en comprender esta compleja realidad ya es un paso crucial. Juntos podemos buscar y construir soluciones. Si este análisis te ha resultado valioso, te pedimos que le des un me gusta a este video, lo compartas con quienes creas que pueden beneficiarse de esta información y por supuesto, suscríbete a nuestro canal. Activa la campanita para no perderte nuestros próximos contenidos, donde seguiremos desglosando temas cruciales para el futuro de México. Gracias por haber llegado hasta el final. Tu tiempo y tu compromiso con la información nos impulsan a seguir generando contenido de valor. Hasta la próxima.